Vamos a dar lugar a la segunda charla de la Escuela de Mayordomos de este curso 2026. Sabéis que hace ya 18 años que empezamos con el formato de la Escuela de Mayordomos como está configurado actualmente. Bueno, esta charla, ya tenéis ahí el título, es La Roma Blanca en la historia antigua. Un repaso a la huella que los personajes romanos del Paso Blanco han dejado en la arqueología y en Lorca. Ejemplo, Augusto y la Vía Augusta, la Quintilla en la época de Nerón, Diocleciano de sus temas en Roma a la columna miliaria de la parroquia, Constantino y el Arco del Triunfo, el sarcófago de Santa Elena, la relación de Constantino con San Juan de Letrán, Teodosio y el mausoleo de Gala Placidia. Y bueno, y luego ya sabéis que terminaremos haciendo una visita a las salas romanas del Museo Arqueológico de Lorca. Esta Escuela de Mayordomos, sabéis que empezamos ya en el mes de diciembre, que hicimos una introducción visitando la ciudad, una ciudad encantadora de Mérida, un grupo magnífico de blancos y blancas, y lo pasamos muy bien. Y fue un poco el inicio de esta Escuela de Mayordomos. Y la vamos a terminar las charlas con otro viaje que el paso a través de la Escuela de Mayordomos ha configurado a la vecina ciudad de Cartagena, que eso será el día 21 y que está bastante avanzado. Bueno, está cerrado el viaje, somos ya 50 personas. Bueno, ya sabéis que este año el título de la Escuela de Mayordomos es el Tempus Gratiae, que es cuando nace la fe. A partir de Constantino vamos a conocer las diferentes representaciones y figuras romanas que han formado parte de las procesiones del Paso Blanco a lo largo de su historia, su trascendencia en el cristianismo y su legado en la cultura y la historia de la humanidad. El próximo 19 cerraremos este ciclo de charlas el próximo jueves 19 con el legado romano en Cartagena, un acercamiento a los restos romanos de Cartagonova, especialmente el teatro romano de época del emperador Augusto. Visita a Cartagena como actividad complementaria de la Escuela de Mayordomos. La ponente de esta charla será Elena Ruiz Valdera, directora del Museo del Teatro Romano de Cartagena. Lo he dicho que es obvio que la persona responsable de la charla de hoy es Andrés Martínez Rodríguez, que pasa a presentarlo, con su permiso. Andrés Martínez Rodríguez estudió la licenciatura de Historia Antigua, Arqueología e Historia del Arte en la Universidad de Murcia, donde se doctoró en Historia. Desde 1987 ejerce como arqueólogo municipal del Ayuntamiento de Lorca, actividad profesional que compagina con la dirección del Museo Arqueológico Municipal desde el año 1992. Sus líneas de investigación se centran en el pasado de Lorca, desde la prehistoria hasta la Edad Media, en la museología y en el patrimonio cultural. Desde 2001 es director de la revista Berca, con 22 números publicados. Desde 2021 es académico correspondiente de la Real Academia Afonso Díaz el Sabio de Murcia. Ha sido pregonero de las fiestas de San Clemente en 2004, de las fiestas de la Virgen de la Huerta en 2014 y de la Navidad de 2025. Desde 2025 es cronista oficial de la ciudad de Lorca. Dentro del Paso Blanco es mayordomo del Paso Blanco desde siempre, miembro de la Comisión Artística desde 2008, miembro de la Comisión del Museo de Bordados del Paso Blanco desde 2015, patrono de la Fundación Santo Domingo desde 2018, miembro de la Junta Directiva de Ramón Mateos Padilla como cronista e historiador del Paso Blanco desde 2020 y recibió la Palma de Oro en el 2025. Con todos vosotros, Andrés Martínez Rodríguez. Ramón Mateos, presidente del Paso Blanco, presidentes de honor, presidentas de honor, Inés, como miembro de la Corporación Municipal, mayordomos del Paso Blanco y amigos todos. Buenas noches. Es un placer, como siempre, participar en la Escuela de Mayordomos, más aún si es sobre un tema que me gusta especialmente, que es Roma, y aparte para conmemorar la 18ª edición de esta Escuela de Mayordomos. El contenido ahora lo expondré, pero sí que me gustaría empezar diciendo que me uno a las palabras con las que terminó la conferencia Gaspar López de Ayala. Él dijo que el Paso Blanco no saca civilizaciones,
y eso es correcto. Saca personajes, y esos personajes están dentro de culturas. Yo voy a hablar de figuras del Paso Blanco, no voy a hablar de civilización. Civilización significa derecho, significa arte, significa muchas cosas, y eso es incorrecto ese término cuando se utiliza. Por lo tanto, yo voy a hablar de personajes romanos que salen con el Paso Blanco, y además que todos, yo creo que sin excepción, tienen relación con la historia antigua y fundamentalmente con la historia de la cristiandad. Voy a hablar primero de Lorca, la heliocroca romana. Luego hablaré sobre las primeras representaciones romanas en el Paso Blanco y su relación con Lorca, los personajes del Alto Imperio en la procesión del Paso Blanco y evidentemente la historia antigua y su relación con Lorca, los emperadores y césares del Bajo Imperio en la procesión del Paso Blanco en la historia antigua y su presencia en Lorca, y terminaré con Constantino y con Teodosio, que creo que se merecen esos dos emperadores digamos que un capítulo aparte. Los personajes a los que me voy a referir son los que salen actualmente en la procesión del Paso Blanco. Haré alguna referencia a algún personaje que ya no sale, pero fundamentalmente hay que centrarse, y lo voy a hacer sobre esos personajes. Las primeras noticias que hay sobre heliocroca se deben a historiadores del siglo XVII y XVIII, concretamente al padre Vargas y posteriormente al padre Morote, que es del XVIII. Y ellos se inventan una fundación mítica, y se la inventan porque conocen la historia de otros lugares, sin más lejos de Roma, que la funda, hay un príncipe troyano que sale de Troya y que funda al final Roma, ¿no? Pues imbuidos por esas lecturas, ellos también dicen que heliocroca, dividen el término helio y crota. Helio es un príncipe troyano y Crota sería un príncipe griego. No voy a entrar más a la descripción que hacen porque merece la pena cogerse el padre Morote y leerlo. Y evidentemente en la caballería de la nueva caballería del Paso Blanco aparecen estos dos personajes. Hay un guiño que de la comisión artística y evidentemente en ese momento con la autorización del presidente se hizo a Lorca dentro de los personajes míticos de la ascendencia del emperador Augusto. ¿Qué conocemos de heliocroca? De heliocroca no se conoce mucho. Aparece en un itinerario un señor que se llama Antonino, pasa por aquí y entonces recoge que heliocroca está entre Cartagena, Cartagonova y Admorum, y que hay una distancia de Cartagena a heliocroca, ahí lo pone, de 48 millas. Eso era común, que los viajeros para ayudar a otros hicieran esas relaciones, y se conoce como itinerario de Antonino. En el concilio de Elvira, para todos hay que situarla donde está ahora mismo más o menos Granada, se reúnen los obispos en aquel momento y aparece representando a heliocroca el obispo Suceso y el presbítero Liberal. Ahora intentaré explicar dónde creemos que se encuentra la Lorca de este momento, ¿no? Luego, digamos que el poblamiento romano en el valle del Guadalentín es muy importante y se sabe por la arqueología, pero no hay ninguna fuente documental que nos hable de ese poblamiento romano. ¿Dónde estaba heliocroca? Pues según los romanos estaba en el Ager, que es en el campo de Cartagena, y dentro del Conventum Cartaginensis. Había provincias, eso lo aprendimos muy bien con los que estuvimos en Mérida, que nos lo explicaron, había provincias y a la vez dentro de esas provincias había delimitaciones jurídicas que se llaman conventus. Entonces heliocroca estaba dentro del Conventum Cartaginensis y muy cerca de Cartagena. Y también está influenciada en la zona de influencia de Cartago-Espartaria. Es evidente que esta zona, quien salga a andar, todavía está poblada de Esparto, ¿no? Pues los romanos, cuando llegan, ven eso y además le llaman Cartago-Espartaria. Luego hay unos datos interesantísimos que nos lo han dado las monedas, porque la arqueología no nos lo ha dado, que es unas monedas de oro que han aparecido que llevan en el reverso donde se acuñan. Y son monedas visigodas. Los visigodos acuñaban monedas fundamentalmente en lugares importantes para pagar al ejército, y están esas monedas que he puesto ahí, ¿no? Pues una pone Heliocriqui, otra pone Heliocrice, y la última, que es de Sisebuto, pone, ahí se puede ver que pone algo parecido, Iliorice, o sea, sea una ceca que estaría aquí. Bizantinos en Cartagena, Lorca sí, siempre frontera, posiblemente estuviera en poder
procedimiento de los bizantinos, y en un momento determinado se emplazan aquí los visigodos como lugar estratégico y acuñan moneda para pagar el ejército. La arqueología no nos ha permitido todavía conocer el lugar donde estuvieron en este emplazamiento los visigodos. Con respecto a la tercera moneda, es curioso que salió en la prensa y demás, que aparece en León, pero concretamente en el jardín de una casa de la ciudad de León. Y cuenta el dueño que es que le traen tierra para, digamos, que jardinar, y entre esa tierra venía la moneda de oro con la ceca de Heliocroca. En principio, bueno, pues hay que entender eso, pero él no sabe de qué lugar trajeron esa tierra. Fundamentalmente lo que llamamos del año 2000, el siglo XXI, se están dando importantes hallazgos en el entorno donde estamos actualmente, ¿vale? Y evidentemente la capilla de Rosario se encuentra sobre los restos de la heliocroca romana, la heliocroca de época romana. Y lo sabemos porque, bueno, al hacer algún edificio cerca de Hacienda, del edificio de Hacienda, han aparecido restos de época romana, pero fundamentalmente porque cuando se hizo las excavaciones para construir la nueva Casa del Paso, aparecieron restos de una secuencia muy larga, pero había restos romanos. Y en los restos romanos, bueno, pues eran de una domus. Una domus es una casa, el domicilio viene de domus, es una casa romana que estaba en la periferia de la ciudad y que tenía un huerto. Bueno, pues en el huerto de esa casa romana apareció esta cabeza, este busto, ¿no? Este busto no es de la época de la casa, pero es muy cercano, es de época tardorrepublicana, es decir, de la llegada aquí de los romanos. No sabemos exactamente qué hacía allí, ni a qué personaje se refiere. Es de caliza organógena, de una caliza que lleva conchas, y estaría estucado. Por eso no tiene una perfección en el acabado. Cerca, en el edificio de Mercadona, salió otra casa de estas que tenía este ninfeo. Yo he puesto solo esto, pero vamos, podemos, al hacer la biblioteca pública, salieron restos, al hacer el edificio de Plaza Real, el hacer toda la zona de alberca han salido. Entonces tendríamos como un espacio de expansión de lo que sería la heliocroca, que estaría en la ladera y en el cerro del castillo. Y estos hallazgos son muy importantes, aparecen ya hace unos años, y aparece en ambas laderas, tanto en la ladera meridional como en la ladera septentrional, en la ladera sur y en la ladera norte, en torno a lo que sería la Torre del Espolón. Son dos basas que tienen 1 metro de diámetro. Son basas enormes, áticas. Una está fechada en el Principado de Augusto, es decir, los primeros años del emperador Augusto, y la otra en época tardorrepublicana. ¿Qué hacen estas basas gigantescas, rodadas, caídas por el castillo? ¿Qué hacen allí? Además, una está hecha en caliza y la otra está hecha en otra caliza, pero de color gris, que son las canteras que están en Cartagena. Pues, como hay que dar hipótesis, la hipótesis que yo lanzo es que hubiera un templo. Los romanos, cuando llegan a un lugar, aquí había un ópidum ibérico, un importante ópidum ibérico, una población indígena, y tienen que aculturar a esta gente de aquí. Y una de las cosas que se hace es con la religión. Esas basas son muy parecidas a las basas de la Ermita de la Encarnación, que había un templo romano, e incluso de algunos templos de la zona de Cartagena, ¿no? Posiblemente en la zona alta, donde están ahora mismo el bar de las caballerizas, que llamamos popularmente el castillo, estaría este templo. Y bueno, pues por lanzar así un guiño, ¿por qué no pudo estar dedicado al dios Helio, ¿no? De ahí viene Lorca. ¿Cómo llegan los romanos aquí? Llegan a Cartagena, evidentemente, porque les interesa. ¿Y por qué le interesa Cartagena? Porque está su enemigo en ese momento, que son los cartagineses. Y ya además había habido una serie de guerras púnicas, son guerras cartagineses. A los púnicos también se les denomina cartagineses, ¿no? Y viene este señor, viene Escipión el Africano, viene el 209, y además vence en Cartagena y conquista la ciudad, y evidentemente los cartagineses tienen que marchar. A partir de ese momento se dan cuenta que la riqueza, bueno, lo sabían, pero ahí se incrementa más. La riqueza que hay en torno a la Cartagena son las minas de plata. Entonces se asientan allí y van cambiando la ciudad. A lo largo de 200 años la ciudad cambia entera. Ahí está la frase esa que dice que llegó Augusto y cambió una ciudad de Roma, que era una ciudad de ladrillo, la cambió en una ciudad de mármol. Pues algo así ocurre con Cartagena. Es decir, le hacen un trazado de hipodameo, es decir, calles rectas, con el cardo máximo, con todas las calles, y evidentemente lo único que les condiciona es la topografía de Cartagena. Quien haya estado en Cartagena tiene una serie de colinas, y esas colinas son las que condicionan que no se haya ese trazado tan ortogonal, ¿no? Una de las colinas es el Monte de la Concepción, y a ambos lados de esa colina se construyen dos edificios públicos importantísimos. Uno es el teatro, que lo tenemos aquí, que además el teatro, como todos, se tiene que hacer por mecenazgo.
¿Quién paga el dinero? Pues lo pagan los que gobiernan en ese momento en Cartagena, que son los dububiros, ¿no? ¿Y quién hace pues quién manda en Roma? Pues manda el emperador Augusto. Y el emperador Augusto, como no tenía hijos, lo que hace es que a sus nietos los hace hijos adoptivos. Entonces los de Cartagena le dedican el templo a los nietos hijos adoptivos de Augusto, que se llaman Lucio y Cayo César, que en las películas te hemos visto que luego mueren muy jóvenes. Y el heredero luego pasa a ser el hijo de su segunda mujer, que es Livia, que es Tiberio, ¿vale? Pues se construye el Teatro de Cartagena aprovechando la ladera del Monte de la Concepción, y ahí tenemos una escultura del emperador Augusto, que está vestido como sumo pontífice. Ahora hablaremos de Augusto. Otra imagen del Teatro de Cartagena. Bueno, como nos van a explicar el teatro, pero vamos, las partes del teatro son la cávea, que es donde se sienta la gente, la escena, donde la orquesta, que es donde se ponen los músicos, y luego el proscenium, que es donde se hace la representación, con toda una serie de aparatos ornamental detrás. Y ahora mismo se está excavando el pórtico. Cuando fuimos a Mérida nos explicaron que el pórtico era la zona donde se hacían luego las comidas, los banquetes después de las comidas. ¿Dónde se ponen los nombres de estos nietos de Augusto? Pues se ponen por donde entra la gente importante, no por donde entra el público, que el público entra por los vomitorios, sino que se entran por los aditus, es decir, por las dos entradas que hay a los lados. Y ahí se puede leer Lucio, Caesar, Augusto, Filio, o sea, pone hijo de César Augusto, tal, y además César, que ya en este momento es Dios, se había hecho Dios. Él se había nombrado. Otro dato importante es que tenemos, tanto en el museo como en algunas excavaciones en otros sitios, hay varias monedas aparecidas de estos emperadores. En el museo tenemos una colección del emperador Augusto bastante importante, que aparece alguna acuñada en Cartagena y otra acuñada en otros sitios. El ejército llega a Cartagena, evidentemente se instala allí, pero tiene que seguir. ¿Por cómo se comunica el ejército? Por las calzadas. ¿Quién hace las calzadas? El ejército. Entonces Augusto manda que se haga la vía Augusta, que tiene su nombre, que pasa por Lorca, pasa por el municipio de Lorca. Las calzadas son vías de difusión tanto cultural, comercial, política, religiosa, es decir, por allí se transitaba. Y a Heliocroca llegó el impacto de todo lo que eso, desde luego de gente que no hablaba como ellos, a gente que tenía unos dioses que no eran como ellos, y a unos productos que llegaban que no conocían pero que les atraían mucho, ¿no? Y ahí, en las calzadas, es por donde transita la verdadera historia de un territorio, porque se traen todas las cosas. La distancia entre Cartagena, Cartagonova y Heliocroca son 71 kilómetros aproximadamente, que son esas 48 milia passum que ya aparecían en el itinerario de Antonino. Las primeras representaciones del Paso Blanco. Bueno, pues si hay algo importante en Roma, uno de los pilares fundamentales es el ejército. Ya comentó el otro día Gaspar que en todas las procesiones, no solo en las de Lorca, sino en los dos sitios, empiezan a salir acompañando a las figuras religiosas los malos, en este caso los romanos, ¿vale? Pues igual pasa en Lorca. Ahí hay una imagen antigua que está hecha por un fotógrafo que se llama Rovira y son los armados, es decir, los de la banda. Actualmente tenemos totalmente remodelada la infantería romana, con un cónsul, etcétera, y a mí me gustaría señalar que ha habido distintas puestas en escena. En la actualidad hay trajes inspirados en las de las legiones romanas de época de Tiberio. Eso es importante porque cuando Gaspar decidió, le pidieron que se reformara, evidentemente lo que hizo fue informarse. No hizo, y cuando se explica, él explicó el otro día, o lo puedo explicar yo ahora, cuando se explican las legiones romanas que salen con el Paso Blanco, están representados todos, del cónsul, los legados, es decir, los aquifil, todos, ¿no? En muy poca proporción, pero quiero decir que si se coge y uno se va con lo que es una legión romana, está perfectamente representado. O sea que esos personajes que luego vemos pasar tocando y desfilando, al final tienen una simbología histórica porque tienen una representación en el ejército romano. El tercer punto serían los personajes del Alto Imperio en la procesión del Paso Blanco. El primer emperador que figura y clave en la República fue Augusto. ¿Qué hizo Augusto? Pues se impuso un sistema de gobierno que fue el Principado, aunque popularmente se conoce como Imperio. ¿Qué hizo? Pues consiguió tener un amplio territorio y consiguió algo muy importante que fue la paz romana. Esa paz trajo cultura,
trajo una serie y se hicieron puentes, se hicieron calzadas, se hicieron presas, y al final el imperio estaba en un periodo en el cual se podía hacer ese tipo de cosas. Fue prosperidad, fue estabilidad, y estuvo casi 40 años gobernando. Pero claro, era un señor que impuso muchas cosas, ahora las veremos. Esta representación la vimos en Mérida, que aparece el emperador Augusto tocado con el velo como pontífice máximo, o sea, el cargo máximo de la religión. Después se hizo Dios, pero era el pontífice máximo, el que gobernaba en toda la religión del imperio. Esto es un guiño, es que haciendo la conferencia resulta que sale en la prensa que el anfiteatro romano de Cartagena ha salido la fosa bestiaria, que es donde se guardaban los animales hasta que salían, que es una de las fosas bestiarias más grandes que hay y que es de época Julio Claudia, que es de finales del emperador Augusto. Entonces quería traerlo porque allí está financiando lo que son el poder municipal de allí, pero también ellos reciben, digamos, dinero de otros lugares. También, para todo, en marzo van a hacer todos los sábados jornadas abiertas. Por quien quiera verlo, hay que apuntársela a esta y puede ir y le van a enseñar el anfiteatro entero. Es un anfiteatro espectacular, porque uno de los más grandes, además se conserva en muy buen estado de conservación. Esa sería la fosa bestiaria, que está sin excavar aún, pero tiene forma de cruz. Este es uno de los brazos. ¿Por qué se saca a Octavio Augusto? Pues evidentemente sale en un momento determinado en el cual la procesión cambia de la calle Corredera, se baja a la avenida de los Mártires en aquel momento, lo hace siendo el presidente de don Mariano García Carrillo, pero que aparte sacan una carroza. Y esa carroza está, aunque parezca que luego la vemos, está estudiada. Quien dirigió la carroza evidentemente se había planteado y había leído y había, que en este caso es el padre de Paco Salinas, el que la diseñó. Y diseña al emperador Augusto delante de un templo, que ahora veremos en qué templo se inspira, y luego detrás a Constantino, el emperador que, digamos, que permite el cristianismo. O sea, el emperador en el cual nace Jesús y el emperador en el cual, una vez consolidada la religión, o por lo menos expandida, el emperador que la... Ahí está toda la explicación de que en los Augustos hay una profecía de Miqueas que dice que el Mesías nacería en una aldea humilde, y luego incluso una sibila consultaban los emperadores, cualquier persona que iba a los templos y consultaba a la sibila, y la sibila le dice que nacerá un hombre más grande que él. Esta es la carroza, y yo quería poner aquí un templo. Este templo está en Croacia, concretamente en Pula. Yo no sé si Paco Salinas conocía este templo, pero vamos, es un modelo de templo que se da en muchos sitios. Es un templo con 4 columnas delante y luego un espacio detrás. Bueno, pues ese templo es el que se hace. Y además, mirad, una cosa curiosa, bueno, además, también lo conté el otro día, que este desapareció en el año 78 porque una fuerte lluvia, donde se metió, la carroza tampoco sería de un material tal, y al final se perdió. Pero mirad la posición que lleva ahí. Sabía dónde esta escultura, la conocía, es la escultura de Augusto en prima porta, y va con la pose, va con la misma pose que la escultura. El emperador está diciendo: yo soy el emperador. Y evidentemente Constantino aparece detrás, que ahora hablaremos de él, ¿no? En este manto, que conocido popularmente como el Camino Verde, que se conserva actualmente en el Museo Arqueológico, es en el Museo Arqueológico, en el Museo de Bordados del Paso Blanco, y que a veces se expone. Como esta carroza desaparece, pues el emperador sigue saliendo, ya lo sacan en una quintiga, posteriormente en una cuadriga, y ahí se puede ver el manto que llevaba, que es un manto que es reutilizado, que no me voy a extender. Y esto es interesantísimo porque se borda un nuevo manto, y en este manto se tiene muy en cuenta determinadas cosas. O sea, cuando se diseñó siguiendo la tradición del bordado del Paso Blanco, evidentemente, pero teniendo en cuenta determinadas cosas, ¿no? Y además cogiendo la figura de un presidente como fue Agustín Aragón Villodre. Y arriba, en unas letras que apenas se ven, pone arriba se pone: las cuadrigas son del emperador. Por lo tanto, la cuadriga. ¿Por qué se pone la cuadriga ahí? ¿Porque sale en Semana Santa? ¿Porque es bonita verla? No. Sale porque todos los emperadores
cuando hacían una batalla, ganaban, entraban a Roma y entraban montados en una cuadriga, celebrando el triunfo militar. Y además iban a la zona donde estaba el templo y allí pedían el favor de los dioses por derrotar a los enemigos. Y lo hacían en una cuadriga. O sea, que no se elige la cuadriga porque nos guste o tal, sino porque está, digamos que se busca en la historia qué elemento es el que tiene que ponerse. La Vía Augusta tiene el nombre de Augusto. El municipio de Lorca es muy amplio. La Vía Augusta en el trazado viene desde la zona pegado a la costa, llega a la zona de donde es el escultor que hizo la talla de la Virgen, que es a Guardamar, y Torre de la Horadada, y por ahí se dirige hacia Cartagena. De Cartagena sale en dirección a Fuente Álamo y Fuente Álamo hacia la zona donde está el límite entre Totana y Lorca. Y ahí ya, en el siglo XIX, apareció una columna miliaria del emperador Augusto, una columna miliaria que está perdida, que yo aquí no la he querido traer. Y después han aparecido 3 más. Bueno, 3 más, 2. Ahora explicaremos que una estaba anteriormente. 2. Esas son las columnas miliarias que hay en el museo. Y la primera que aparece en Lorca es un trozo de columna miliaria que aparece en el Hinojar. Ahí vienen todos los cargos, porque además Augusto hace la calzada, pero además se hace propaganda. Y pone ahí todos los cargos. Es la primera vez que en las columnas miliarias aparecen todos los cargos. Aparece Imperator, aparece que es el tribuno de aparece el pontífice máximo, aparece que es divino, etcétera. Pero hay una palabra que pone Imperator. Él, ese cargo, lo convierte en permanente. Anteriormente era un cargo provisional, que todo el que ganaba entraba a Roma y se le llamaba Imperator, pero provisionalmente. Él se lo pone permanentemente y lo pone en las inscripciones. Le pone Imperator 14. Es digamos que es, por eso se puede fechar. Sabemos qué año fue el 14 imperio del emperador Augusto. Se conoce toda la vida, está recogido y ahora mismo hay una copia, el original está en el museo y pone ahí abajo todos los cargos igual y abajo 28, ¿vale? Ya se sabe que habían intentado tocar no habían intentado, sino que tocan la inscripción para que ponga otra cosa, por la piedad de la historia. Cuando se quita de aquí, porque hay un proyecto para poner una réplica, nos dimos cuenta que le faltaba un quesito por detrás. Por lo tanto, siempre se había dicho, estaba la casa, se encuentra el miliario cerca y se pone en la esquina. Pues parece ser no, está la casa, se encuentra en el miliario, le quitan un trozo para adaptarlo a la esquina y aparece el 28. Pues eso se queda así y la teoría era que había aparecido allí y que la calle Corredera sería el camino el camino normal y nos iríamos hacia Puerto Lumbrera, ¿vale? Pues se ha visto que no, el camino romano no iba por Puerto Lumbrera, el camino romano va por el cauce del Guadalente y es porque ha habido una serie de hallazgos de columnas miliarias que nos permiten hacer el trazado por ahí. Ahí viene la cronología, todos los datos, que tampoco ahora vienen al caso, pero es que además, para darle, digamos, que consistencia a esa teoría, cuando se excava para hacer el parking de la Glorieta de San Vicente, aparece un cementerio romano, tumbas de incineración, con ajuares, etcétera. Como los cementerios romanos se ponen fuera de las ciudades, a los lados de las calzadas, pues la columna miliaria de Augusto estaba en el sitio adecuado, esa. Pero claro, ocurre, ahí se puede ver el proceso de excavación, aparecieron, no me acuerdo exactamente, pero creo que aparecen 20 y tantas tumbas de este momento. Pero aparece esta columna miliaria. Aparece a 5 kilómetros de Lorca en dirección en el margen, concretamente en el margen izquierdo del río, en el paraje del Hornillo, a 5 kilómetros, a un lado del río. Claro, esta columna miliaria se puede leer completa, está perfecta. Y si nos vamos a las millas, nos da 46 millas. Si esta columna da 46 millas y está a 5 kilómetros de Lorca, ¿cómo va a dar 28 la que está en Lorca? Por lo tanto, esa columna apareció posiblemente en terrenos de la familia Ponce de León, que son los que tienen la casa, y se la traen, le quitan una esquina y se la ponen en su casa. O sea que esa está descontextualizada. Esta columna nos ha permitido saber cosas, nos ha permitido reconstruir un poco el trazado. Sale el dios Marte, sale con la visión.
el dios de la guerra, el dios destructor. Y hay una frase del Apocalipsis, que es la que se coge para eso, donde dice que volverán los tiranos, volverán. Entonces se coge como un personaje nocivo, el dios Marte, que ahí se puede ver el manto actual que procesiona. Salen héroes, sale Eneas, porque Augusto, en su época, para, digamos, darle gusto, él se rodea de una serie de gente culta, entre los que estaban Mecenas, estaba Virgilio, estaba tal, y Virgilio lo que hace es la Eneida. ¿Y la Eneida qué es lo que es? La historia de la gens Julio Claudia, que es la familia de Julio César, de Augusto. Qué casualidad que al final termina que él viene de la época, o sea que le hacen, le dan en el gusto y hacen ese tipo de... Eso es lo que se cuenta en la caballería. Se cuentan todas las peripecias de Eneas, por donde pasa, que va a Cartago, luego va a Roma, se cuenta en ese elemento, poniendo elementos de la mitología, pero con base porque están relacionados con Augusto y están relacionados con la figura del troyano. Y luego hay una figura que sale que es Júpiter. Júpiter, que se coge el rostro de un presidente del Paso Blanco, Antonio Alberto Gil, para hacer Júpiter. Júpiter es el padre de los dioses. Y Júpiter aparece ahí porque al final el panteón romano, con el emperador, el panteón, el jefe de los dioses en época romana es Júpiter. Por eso se elige esa figura. Nerón. Pues Nerón sale desde hace mucho tiempo, sale con la visión de San Juan, sale de 1920, actualmente sigue saliendo con la visión de San Juan, con un manto renovado en 2017, y se elige por dos razones. Porque siempre se ha dicho que quemó Roma y que acusó a los cristianos de que habían incendiado Roma, y hay la primera persecución. Él no incendió Roma. Eso ya hasta los coetáneos y la gente cercana, como Tácito, dicen que no, que él estaba en otro sitio. Pero sí que se buscó una excusa cuando volvió y lo culparon de quién podía ser. Y entonces la primera persecución de cristianos, solo en Roma, la hizo Nerón. Este no es el actual manto de Nerón. Emperadores del Bajo Imperio. Se eligen una serie de emperadores por algo. No se coge cualquier emperador, ni se coge una dinastía de emperadores pues porque continúan con lo otro. Por lo tanto, se coge con un criterio. Las personas que deciden, ya dijo el otro día Gaspar, que desde principios del siglo había un grupo que se llama los perseguidores, emperadores perseguidores. Eso se retoma cuando se empieza a sacar la caballería imperial, ¿no? Y esto sí que es un poco lío. Yo creo que todo el mundo cuando lo ve en la procesión sabe los nombres, pero es un lío porque además vienen de un sistema de gobierno totalmente nuevo que se llama tetrarquía, digamos que es Diocleciano el que hace ese sistema de gobierno y decide, en vez de gobernar yo, pongo dos emperadores, dos Augustos, dos emperadores, uno en Oriente y otro en Occidente, y a la vez que tenga por debajo de ellos dos Césares, ¿vale? Entonces son Constancio Cloro y Galerio. Diocleciano, Maximiano, Constancio Cloro y Galerio salen con los blancos, los cuatro, ¿vale? Bueno, Constancio Cloro ahora no sale porque se quitó, y la segunda tetrarquía, cuando han muerto Diocleciano y Maximiano, es Constancio Cloro y Galerio, ¿vale? La siguiente, digamos que línea de un poco de argumento en la procesión blanca es con Constantino. ¿Quién le estorba a Constantino? Constantino se quiere quitar la tetrarquía de en medio y le estorba a Magencio, porque Magencio, él está en Oriente y Magencio está en Occidente, y ahora lo contaremos, se enfrenta con él y al final hay una batalla. ¿Quién le molesta también? Licinio, que Licinio también estaba gobernando y también lo mata. Cuando los dos se habían juntado para hacer un concilio, para promulgar que los cristianos sean autorizados. Por lo tanto ya queda el imperio de Oriente y el imperio de Occidente. Caballería imperial, Diocleciano y Maximiano. Diocleciano es un emperador importante porque funda la tetrarquía. Es un emperador importante porque hace un sistema jurídico también, digamos que nuevo. Es un emperador importante por muchas razones y sale. Ya sabéis cuál es el manto de Diocleciano ahí, que se está utilizando también otro rostro de otro presidente para ponerlo en el medallón central. Y Diocleciano
Si alguien tiene ganas de hacer turismo, pues bueno ir a ver su palacio. Cuando se retira, él se hace un palacio en Spalato, en Split. Está ahora mismo en Croacia. Se hace un palacio espectacular, que además ahora mismo la ciudad está articulada, en parte de la ciudad, en lo que es el palacio. Se puede entrar, hay calles que son parte del palacio, etcétera, ¿no? Ese es parte del palacio de este señor. Pero aparte hay una columna miliaria en Lorca, está en el Museo Arqueológico, que aparece al lado de la parroquia. Si unimos todas las columnas miliarias, al final nos vamos por la zona hacia Los Vélez, que es por donde iría la Vía Augusta, y ahí pone Diocletiano. ¿Qué hace una columna del emperador Diocletiano cuando él estaba en Oriente, aquí en la parroquia? Pues evidentemente porque hay una reforma de la Vía Augusta para que pasen las tropas. ¿Y quién estaba de emperador? Antes de hacer la tetrarquía, el emperador era solo él. Y el otro emperador que hemos visto, lo devuelvo aquí, que es Maximiano, también se hace un palacio importante en Milán, que ahí quedan restos. O sea que con nuestros emperadores se puede hacer turismo e ir a ver los sitios, porque además han dejado testimonios arqueológicos. Voy a intentar ir rápido, porque si no, no nos va a dar tiempo. Además, creo que hoy hay fútbol y hay que... ¿Quién forma la caballería imperial? Los siguientes son Maximino Daza, que es el último emperador que persiguió activamente a los cristianos y fue derrotado por Licinio. Y luego Juliano el Apóstata, que Juliano el Apóstata es posterior, pero él fue el último perseguidor de los cristianos y no lo consiguió. Y es el emperador en el cual se puede decir, siempre se ha dicho que Marco Aurelio es el emperador que marca el final del imperio, del Alto Imperio, pero sería el que sería el último emperador de la antigüedad clásica para pasar a lo que sería la tardoantigüedad, sería Juliano el Apóstata. Ahí se pueden ver también los dos mantos de estos dos emperadores. No me detengo en los mantos porque lo explicó el otro día Gaspar y sería reiterativo. Galerio, la caballería imperial sale en 5. Siempre el manto más grande que sale es el emperador Galerio. Ahí tenemos la fecha de su reinado, del 305 al 311. Y él fue el que instigó a Diocleciano en las persecuciones. Era pagano, pero además no le tenía nada de favor a los cristianos. Y además en Oriente hizo una masacre. Hizo entre el 305 y el 311, hubo miles de muertos. Pero antes de morirse, se arrepintió y hizo promover el edicto de tolerancia. El palacio de este señor se conserva en Serbia, hemos visto el de Diocleciano en Croacia, este se conserva en Serbia y es el complejo imperial de Félix Rumuliana, que es este complejo que también se puede visitar. Es como siempre, ya en este momento lo que son palacios fortificados. El emperador se tiene que proteger y por eso hacen este tipo de elementos. Licinio. Le estorbaba también al señor Constantino cuando quería reinar. Llegó desde lo más bajo a ser importante cargo y se alía con Constantino en un principio, pero luego evidentemente al final los dos tienen las ansias de poder y se enfrentan. Y ahí pone el nombre, la batalla es la batalla de Crisípoli. Muere este señor y ¿qué pasa? Pues se le queda totalmente allanado el camino para el dominio del emperador Constantino, que se elimina la tetrarquía y se queda como emperador él solo. Este es un camafeo muy, muy interesante que está conservado y se puede ver ahí pues, una cuadriga, la entrada imperial de Licinio cuando ha derrotado a las tropas. Esto es como sale. Dijo un dato importante el otro día, que la clámide que lleva Licinio está acogida de un manto de finales del siglo XIX, principios del XX, que es la herejía, que la diseñó el padre Antonio Felice, el abuelo. Valeria Maximila. Me acuerdo que hubo en un momento determinado que nos consultaron a la comisión artística porque querían que el grupo de enganche saliera una mujer. Y evidentemente se consultó
nos fuimos a ver qué mujer podía salir que tuviera relación con los emperadores que salen. Entonces se buscó una emperatriz que fue esposa del emperador Magencio, pero además era hija del emperador Galerio. Y salió por primera vez el Domingo de Ramos de 2010. El manto con el que salió, bueno, esta es un busto. Una de las cosas importantes de los romanos es que si queremos acercarnos a los rostros, ellos hacían auténticos retratos. Si tenía un emperador, salvo cuando los divinizan, por ejemplo Augusto, cuando lo divinizan, que ya idealizan más la figura del emperador, son muy reales. Bueno, ahí se puede ver el peinado de esta señora en el siglo, principios del IV, que es cuando vive. Este es el manto que salía hasta que se restauró. Este es el manto restaurado. Se restauró con una subvención de la comunidad autónoma y ahora sale con el medallón. El que lleva ahí es un medallón de un cuadro. Y luego el oro, parte del oro también de las cenefas de oro se han conservado. Magencio. Bueno, fue emperador no mucho tiempo. Fue del 306 al 312. Y está dentro del sistema de la tetrarquía, todavía no se había desaparecido. Y lo nombró Diocleciano, ¿vale? Fue un amplio administrador, pero además era un señor que tenía como, digamos que su interés era conservar la Roma antigua, es decir, el imperio de Occidente. Oriente le venía y él tenía su palacio, su casa la tenía en Roma, y al final, pues como ya había enfrentamientos con Constantino se desplaza y al final hay una batalla, que es la batalla del puente Milvio, que ese es el puente que todavía se conserva en Roma, y ahí fue donde tras ser derrotado, pues venció. Concretamente el 28 de octubre del 312 ganó la batalla Constantino. Y ahí hay un elemento importante de la procesión del Paso Blanco, que es el crismón, ¿vale? Parece ser que la noche anterior a Constantino se reveló para que consiguiera la victoria ese anagrama, que es el que figura luego, que es este, y él lo puso en los estandartes para la batalla. Y luego, a partir del edicto de Milán, el emperador establecía la libertad de culto para los cristianos, y es cuando se difundió mucho este símbolo. En Lorca el crismón ha aparecido en estas dos piezas. Son dos lucernas, proceden del norte de África, aparecen en las excavaciones del castillo, concretamente en unas habitaciones del siglo V que aparecen de zona de almacenamiento de grano. Por lo tanto, en el castillo hubo cristianos. Pero ¿desde cuándo hubo cristianos en Lorca? En la primera referencia la tenemos en el Concilio de Elvira. El Concilio de Elvira dicen que se produce en un momento determinado que está un obispo y un suceso. Para que haya un obispo tiene que haber una basílica. No se ha encontrado, pero posiblemente estuviera en alto, en el castillo, ¿vale? Estas dos lucernas están expuestas en el museo y son el anagrama Pero Constantino, que fue muy listo, decidió que todo lo que había empezado Magencio se lo ponía a su nombre. Por ejemplo, si vamos a Roma, a los foros imperiales está la Basílica de Magencio. ¿Pero quién la termina? La termina Constantino, y además en el centro de la basílica pone su escultura. Esa escultura tan gigante que ahora han rehecho en Roma, que hay una maqueta y tal, y que esta sería la cabeza. Pues Constantino no está mucho tiempo en Roma, porque se va rápidamente al oriente y funda además la ciudad de Constantinopla, la Estambul actual. Pero esta sería de la basílica. Basílica que era para impartir justicia. Lo que pasa es que los cristianos cogen ese modelo y al final tenemos plantas basilicales de iglesias, porque tienen 3 naves y tienen al final una exedra, que es donde se hace el culto, pero igual, semejante a cuando se impartía justicia. Y bueno, pues la representación del puente Milvio y la batalla ha sido en muchísimas pintores, etc. Constantino y Teodosio. Fue el primer emperador cristiano. Él se hizo cristiano. Pero Constantino no era cristiano. Constantino fue educado como pagano, ¿vale?
Son monedas que hay en el Museo Arqueológico, que han aparecido están en la colección SPIN como también en algunas excavaciones. Concretamente, en excavaciones que se han hecho en el norte del municipio de Lorca han aparecido algunas monedas del emperador Constantino. ¿Cómo lo describen las fuentes? Se cogen los documentos, dicen que fue buen jefe militar, por las guerras conocidas en el Limes, no por derrotar a Magencio, sino en el Limes, en las fronteras del imperio. Fue un político eficaz, astuto, ambicioso, prudente, sagaz, son los términos que utilizan para definirlo. Y fue, según unos cristianos y según otros, religioso, porque fue pagano. Lo que pasa es que le interesaba porque el cristianismo se había difundido tanto que al final decidió ser protector del cristianismo. Legalizó el cristianismo en el edicto de Milán. Pero es que aparte del edicto de Milán, lo que hizo fue un concilio, el concilio de Nicea, en el 325, que ahí decía, para ser cristiano, cómo hay que hacer, cómo hay que ser, ¿vale? Por lo tanto, ya ahí se decía que para ser cristiano tenías que tener una serie de... Fundó Constantinopla, reorganizó y consolidó el poder, y tras se convirtió en el emperador único. Una imagen de Constantinopla, esto no es de época de Constantino, es Santa Sofía, pero cuando hablamos de Estambul es lo primero que se nos viene. La genealogía de Constantino, pues su madre, Helena, casa con Constantino, con Constancio Cloro, se nace Constantino. Constantino tiene un hijo que se llama Crispo, que al final lo mandó matar, Constantino. En una finca, concretamente del conde Torrellano, hace ya años, en el año 1929, apareció una columna miliaria del emperador Constancio Cloro. Esa no se conserva en el Museo Arqueológico de Lorca, se conserva en el Museo Arqueológico de Murcia, porque en las fechas esas no había Museo Arqueológico en Lorca. Este es la columna miliaria, y ahí lo que pone: DNP, Dominus Noster Pater. Ya estamos con una terminología totalmente distinta. Han pasado varios siglos desde los miliarios de Augusto a este. Valerio Constantino Nobilísimo Caesari. Por mandato de nuestro señor y padre Flavio Valerio Constantino Nobilísimo César, se pone la columna y se reforma la vía Augusta. Ahí se puede ver a Constancio Cloro cuando salía antes en la procesión con Fausta y con Santa Elena. Y Constantino, pues en la primera representación, pues sale al final de lo que sería la carroza esta, y ahí, bueno, pues ahí coge una frase de José María Campoy, donde habla y al final termina con Hic hoc signo vincis, con este signo vencerás, que es la cruz que aparece en el manto verde. Así es como ahora sale Constantino, y el manto que saca actualmente se bordó en 1993. No voy a entrar a describir el manto, porque el manto tiene también un montón de elementos simbólicos. Tiene una victoria, como sería el paganismo, tiene la cruz en el centro, tiene una serie de alegorías, etc. Y luego Santa Elena. Voy a resumir un poco, como vamos de tiempo. Santa Elena sale desde hace mucho tiempo en el Paso Blanco, ahora veremos algunas de las imágenes. ¿Pero por qué sale? Porque es la emperatriz romana que, una vez que su hijo se había convertido al cristianismo, va a los santos lugares a buscar la cruz y la encuentra. Entonces es considerada no solo por los católicos, sino también por los ortodoxos como santa. Fue peregrino allí y consiguió la reliquia de la cruz de Cristo, pero en su búsqueda demolió el templo erigido a Venus en el Monte Calvario. O sea que esta señora, que es la patrona de los arqueólogos, digamos que, claro, en la arqueología para buscar algo tienes que seguir bajando, pues es lo que hizo ella, acabar hasta encontrar la cruz. El mausoleo de Santa Elena está en Roma, que se puede visitar, y dentro del mausoleo de Santa Elena, donde estaban sus restos, era un sarcófago de pórfido precioso que ahora está en los museos vaticanos, que es este sarcófago. Es un sarcófago muy bonito, inmenso de grande. Figuraba desde 1919 en la visión de San Juan, etcétera. En el año 56 salía Juanita López, he puesto ahí algunos datos, luego Isabelita Bayona, como Santa Elena, luego le hacen un nuevo manto a Santa Elena, que es este, que lo dirige Santiago Cruz,
y actualmente sale desde el año 2016 con esta nueva, digamos, puesta en escena. Puesta en escena que también se midió mucho. Esto fue un alarde de estar muchas horas juntos, la comisión artística, viendo cómo se sacaba, qué elementos se iban a poner. Es decir, eso fueron hasta que se decidió hacerlo de esta manera. Como que había que elegir un estilo, al final Santa Elena se mueve en el final de la antigüedad, del mundo de lo que sería al principio de la tarde antigüedad, y es donde está surgiendo el arte bizantino. Entonces nos decidimos porque tuviera inspiración bizantina. Y la inspiración bizantina la mayoría de las veces son las cúpulas. Entonces por eso los dos estolones al final terminan como una cúpula gallonada y con los arcángeles que están bien representados. Esto es en el proceso de bordado, se eligió el color oro, el dorado de las cúpulas, y luego se cogieron dos figuras, la de Santa Elena y la de Constantino, de dos mosaicos. Está imitando el mosaico de época bizantina. Aquí lo tenéis. Y se hizo un cortejo donde primaba la cruz, el crismón, y la cruz también, porque la porta Santa Elena, que va sobre un sillón imperial. Ahí se puede ver el día del estreno y se puede ver a Rocío García Jiménez, que fue la que estrenó el sillón imperial. Todo, tanto el tocado que lleva como la cruz, está inspirado en el mundo bizantino. Y aquí fue, pues bueno, como fue un día importante, pues ahí están todos los que participaron en eso, incluso el Lewis Amarante, que sería el que maquilló y peinó a Santa Elena. Y vamos a terminar con Teodosio. Teodosio pues nace en Hispania, nace concretamente en Cauca, que es en la zona de Segovia. Y además no es que se diga, sino que hay fuentes. Idacio lo dice, luego Orosio, Zósimo, etcétera, está recogido. Fue Augusto de Oriente, o sea que estaba lejos. Se fue lejos. Su forma de representarse de manera siguiendo las modas de allí. Ahí se puede ver en la moneda, esta moneda está en el Museo Arqueológico con esa diadema que ya llevan los emperadores en este momento, y además con una toga, con unos broches que también son de ese momento. Fue Augusto en esa fecha y luego emperador único 394-395. Volvemos a otro emperador único. Y este señor lo que hizo fue el edicto de Tesalónica en el 380. Lo que hace es que es una decisión totalmente trascendental, porque se convierte la religión católica en la religión oficial. Y además se basa en el edicto de Nicea para hacerlo, que eso lo había hecho Constantino. Por lo tanto, es un emperador también importante, que tiene origen hispano, pero aparte hace esto, ¿no? Y luego he puesto ahí un disco, el hallado de este disco en Almendralejo, en 1846, hace mucho tiempo, donde se ve a Teodosio. Y se ve cómo sería su trono, uno de sus tronos, cómo sería la representación con este tipo de todo decoración muy del gusto oriental, ¿vale? Este aparece en Hispania y es lógico que aparezca también, en Hispania, porque tendría posesión en Hispania y además parte de sus, gente importante la tendría también aquí. Es un disco que tiene 75. Para que hagan una idea, pues como casi el otro día el plato que le dieron a Gaspar después de eso, sea un importante. Esto como se representa, también ha sido restaurado este manto y pues lleva uno de los bordados mejores en el centro, que es el bordado de la cabeza del Apolo en los tonos verdes. Con también toda una serie de simbología y parece cerrando los enganches del paso blanco. Voy a terminar. No sé, me he dejado muchas cosas, pero creo que había que hacerlo en un tiempo adecuado. Yo quería hacerlo con una reflexión. El objetivo más importante de la Escuela de Mayordomo es mantener viva la memoria del paso blanco y convertirla en futuro. Si nosotros no sabemos valorar nuestro pasado, evidentemente no vamos a pasarlo bien. En nuestra Semana Santa, nuestro grupo todo lo que sale en el paso blanco está todo heredado. Son grupos que están heredados de antes y debemos de mantenerlo. Nuestra dilatada historia nos engrandece, nos fortalece. Y además cada día estamos escribiendo esa historia nosotros.
Aunque nos parezca que no, nuestros pequeños granos que estamos poniendo, estamos hablando de la historia cotidiana, lo mismo que hicieron hace 150 años otras personas, otros hombres y mujeres que estaban en el Paso Blanco. Por lo tanto, es muy importante, y la historia de la Escuela de Mayordomos creo que lo es, porque hace que ese pasado nos lo permita el mes de febrero volverlo a traer aquí un poco para recordarnos lo que somos un paso muy importante, muy grande, y tenemos que ser conscientes de eso. Y nada, pues nada, de decirles que buenas noches y muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias por acercarnos a la historia, y efectivamente estamos continuamente haciendo historia. Muchas gracias.